Los que seguimos la Fórmula 1 de cerca sabemos lo difícil que es poder llegar algún día a ella, por no decir que es casi imposible. Para llegar a la categoría tienen que darse un cúmulo de factores para tener la más mínima oportunidad. Hay muchos talentos que se quedan atascados en el karting o en categorías inferiores por falta de dinero, ya que para ir ascendiendo poco a poco de categorías y hacer la escalera de la Fórmula 1 se requiere una cantidad muy importante de recursos, que no todos los mortales pueden llegar a alcanzar. Sin embargo, los que se lo pueden permitir a veces no tienen el talento suficiente para llegar y hacerse con un asiento en la Fórmula 1, y los que cuentan con el dinero gracias a patrocinadores y tienen un gran talento pueden tener mala suerte a la hora de ser recompensados por su trabajo. De este último factor se me vienen varios casos a la cabeza. Por ejemplo, Felipe Drugovich fue el campeón de la Fórmula 2 en 2022, llegando a sacar más de 100 puntos de diferencia con respecto al segundo clasificado. Pero ¿por qué Drugovich no ascendió a la Fórmula 1 pese a haber sido tan dominante? La respuesta es sencilla. Para la temporada 2023 de Fórmula 1 se realizaron muy pocos cambios de pilotos para el arranque de esta. Es verdad que se fue Vettel, pero Fernando Alonso ya se había adelantado a la jugada y fichó por Aston Martin. También se fue Ricciardo de McLaren, pero los de Woking se anticiparon a la jugada del equipo Alpine. Tras la marcha de Fernando Alonso, le robaron de su academia al campeón de la temporada 2021 de la Fórmula 2, Oscar Piastri. Por otro lado, el equipo Haas apostó por la experiencia de un Nico Hülkenberg que no tenía asiento fijo en la competición desde el final de la temporada 2019. Los únicos asientos que quedaron libres fueron un asiento en Alfa Tauri, el cual se lo dieron a Nick de Vries, campeón de la temporada 2019 de Fórmula 2 y que demostró que estaba preparado para la Fórmula 1 tras puntuar en su debut durante el Gran Premio de Italia de 2022 reemplazando a Alexander Albon, y un asiento en Williams, el cual se lo dieron a su piloto de la academia Logan Sargent, que había hecho una temporada bastante buena en su debut en la Fórmula 2. Por ende, a Drugovich se le cerraron todas las puertas posibles para subir a la Fórmula 1 en 2023. Desde esa temporada hasta el día de hoy han llegado a correr un Gran Premio de Fórmula 1 hasta 7 pilotos provenientes de la Fórmula 2, mientras que Drugovich ha sido el gran olvidado por las escuderías de Fórmula 1. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos talentos tan prometedores y de los que se hablan maravillas consiguen tener un asiento como titular en la categoría? Hay tres opciones. Te puedes ir de maravilla, como en los casos de Max Verstappen y Lewis Hamilton, que desde sus respectivos debuts dejaron increíbles actuaciones. Te pueden salir pilotos decentes para mantenerse unos cuantos años, pero sin destacar mucho, como Alexander Albon, Yuki Tsunoda o Liam Lawson, o pueden salir terriblemente mal, que su paso por la Fórmula 1 sea un desastre y allí mismo se acaben todas las oportunidades en el futuro, ya que quedas totalmente en el olvido. En el vídeo de hoy repasaremos cuáles fueron algunos casos de esta no muy bonita opción, así que después de esta intro de casi 3 minutos te doy la bienvenida al vídeo de hoy: talentos estrellados en la Fórmula 1. En primer lugar empezaremos con el protagonista de nuestra miniatura, el bueno de Stoffel Vandoorne. Stoffel es un piloto belga nacido en 1992. Desde los 6 años ya estaba metido en el mundo de las carreras, ya que se encontraba compitiendo en el karting indoor. A los 14 años el belga encontró los patrocinadores necesarios para disputar categorías mayores. En 2008 ganó el campeonato belga de KF2 y en 2009 acabó como subcampeón de KF2 en el Campeonato del Mundo de Karting de la FIA. Tras ganar una competición organizada por el Programa Nacional de Automovilismo belga, consiguió un premio valorado en 45.000 euros, los cuales le permitieron dar el salto a los monoplazas. Y la verdad es que en estas categorías le fue muy bien. En 2010 se proclamó campeón de la Fórmula 4 Eurocopa 1.6. En 2011 quedó quinto en la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 y tercero en la Copa de Europa del Norte de Fórmula Renault 2.0. En 2012 repitió en la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0, donde acabó como campeón venciendo a Daniil Kvyat. En 2013 pasó por la Fórmula Renault 3.5, donde quedó subcampeón tras conseguir 4 victorias y 10 podios, siendo superado únicamente por Kevin Magnussen. Estos grandes resultados por las categorías inferiores le sirvieron para que el equipo RT le incorporara en sus filas para disputar la temporada 2014 de GP2. Además, McLaren le fichó para su programa de jóvenes talentos y se convirtió en el tercer piloto del equipo. En su primera temporada en la GP2, Vandoorne consiguió 4 victorias. En Bahrein, Monza y Abu Dhabi las logró en la carrera principal, mientras que en Hungría logró su única victoria en las carreras cortas. Además de eso, consiguió 4 segundos puestos más, quedando por detrás de Jolyon Palmer, que ascendería posteriormente a la Fórmula 1. En 2015 se mantendría en el equipo RT y pasaría a ser el principal aspirante al título. El belga no defraudaría a nadie y arrasaría con toda la competencia, consiguiendo 7 victorias en carreras principales, además de subirse al podio en 9 ocasiones más, sin contar esas victorias, proclamándose como el mejor campeón de la historia de la GP2
puntos hasta ese momento, tras conseguir 7 victorias, 16 podios, 7 vueltas rápidas, 4 poles y 341 puntos y medio, superando al subcampeón Alexander Rossi por más de 160 puntos de distancia. Era evidente que tras esta temporada tan aplastante en la categoría previa a la Fórmula 1, Van Dorn tenía que llegar sí o sí a la categoría reina, ya que era considerado como el talento más prometedor por detrás de Max Verstappen. Pero en 2016 ni Jenson Button ni Fernando Alonso abandonaron McLaren al final de 2015, por lo que tuvo que comer banquillo hasta que hubiera un sitio disponible, aunque en ese mismo 2016 pudo disputar una carrera, ya que tras el accidente de Fernando Alonso con Esteban Gutiérrez en la primera carrera del año, el español tendría que perderse el Gran Premio de Bahrein por lesión. El belga se subió al McLaren Honda y haría un gran papel en clasificación, ya que se coló en 12ª posición por delante de Jenson Button. En carrera cruzó por línea de meta en 10ª posición, consiguiendo el primer punto del equipo en 2016 y siendo el primer reserva desde Sebastian Vettel en puntuar en su debut como titular. Eran demasiadas altas las expectativas con Stoffel después de todo lo logrado. Cuando Button anunció su retiro de McLaren a final de 2016, ahí mismo le confirmaron como piloto titular para 2017, pero llegó posiblemente a la peor etapa de McLaren en la Fórmula 1. En su temporada de debut hasta la mitad de temporada, su mejor resultado fue una 11ª posición en Silverstone, pero en la carrera siguiente, en Hungría, conseguiría su primer punto de la temporada gracias a una 10ª plaza. En Singapur y Malasia firmó sus mejores resultados del año con 2 séptimas posiciones de manera consecutiva, siendo estos también sus últimos puntos de la temporada, cerrando un primer año en la Fórmula 1 bastante decente, en 16ª posición con 13 puntos, pilotando un coche bastante malo, ya que Fernando Alonso solo pudo conseguir 4 puntos más que él en todo el año. En 2018 el coche en las primeras carreras acompañaría. El belga puntuó en 3 de las primeras 4 carreras, con 2 novenos en Australia y Azerbaiyán y un octavo en Bahrein como mejor resultado, pero desde Bakú no pudo volver a puntuar hasta el Gran Premio de México, donde logró una 8ª posición, cerrando el año con 12 puntos en 16ª posición de la general, mientras que Alonso acabó un décimo con 50 puntos. Tras la retirada de este último, McLaren optó por renovar sus filas y no renovó a Stoffel, para dar paso a Carlos Sainz y a Lando Norris para la temporada 2019. Desde 2019, Stoffel ha sido reserva de Mercedes hasta 2022 y desde 2023 es reserva de Aston Martin. En 5 años nunca ha tenido la oportunidad de volver a subirse en Fórmula 1 en fin de semana de Gran Premio, y mira que ha tenido ocasiones de hacerlo, pero por lo que sea siempre han preferido a otros pilotos. El belga desde 2019 compite en Fórmula E, donde fue campeón en 2022 con Mercedes, además de que ha competido en el WEC, resaltando una 2ª posición en las 24 horas de Le Mans con el equipo J como mejor resultado. Un grandísimo talento que apuntaba a ser campeón del mundo algún día, pero se perdió tras caer en una escudería en horas muy bajas. Seguimos con Pascal Wehrlein. Wehrlein es un piloto alemán nacido en 1994, dio sus primeros pasos en el karting cuando tenía 10 años. En 2010 llegó a los monoplazas cuando aterrizó en la ADAC Formula Masters. En su primer año en la categoría quedó sexto al final de la temporada con una victoria y 4 podios. Al año siguiente repetiría en la misma categoría, llevándose el campeonato para casa luego de conseguir 8 victorias, 7 poles, 4 vueltas rápidas y 13 podios. En 2012 daría el paso a la Fórmula 3 Euroseries, donde quedó segundo con una victoria y 11 podios, superando a pilotos como Carlos Sainz. Se presentaría en el Masters de Fórmula 3 quedando tercero y también pasó por el Gran Premio de Macao, donde acabó cuarto. Sorprendentemente, el camino de Wehrlein a la Fórmula 1 sería distinto al resto. En 2013, en vez de ir a la GP3 o GP2, tras conseguir resultados más que decentes para hacerlo, se fue al DTM a competir. En su primer año quedó en última posición al conseguir 3 décimas posiciones. Apareció en 3 carreras de la Fórmula 3 europea, donde quedó en tercera, primera y segunda posición, demostrando que su fuerte eran los monoplazas. En su segundo año en el DTM mejoró los resultados y quedó octavo, y en Lausitz consiguió su primera victoria. Finalmente en 2015 consiguió ganar el DTM después de conseguir 2 victorias y 3 podios más, convirtiéndose en el piloto más joven en ganarlo con 21 años. Desde su etapa en el DTM, la relación de Mercedes con el piloto de casa era muy buena, tanto que Toto Wolff, la semana antes de su primera victoria en el DTM, le hizo un test privado en Portimao con un V8 y le colocó como tercer piloto del equipo. Además, pagó a Force India para que Pascal corriera con ellos en la pretemporada de 2015. El equipo Manor, posiblemente uno de los peores equipos de la última década en la Fórmula 1, llevaba motores Mercedes, por lo que consiguieron que su protegido tuviera un asiento como titular en la Fórmula 1 para la temporada 2016. Con un monoplaza tan malo, lo único que se podía esperar de Wehrlein este año es que ganara Rio Haryanto, algo que consiguió sin despeinarse. Lo sorprendente fue que llegó a conseguir un punto en el Gran Premio de Austria al acabar la carrera en 10ª posición, recordándonos aquella hazaña que hizo Jules Bianchi con su Marussia en 2014. Evidentemente, después de aquel hito, muchos equipos se interesaron
por la perla alemana. Sauber finalmente se hizo con sus servicios para la temporada 2017. Pese a perderse los dos primeros grandes premios del año por una lesión en la carrera de campeones, Pascal volvería a hacer magia nuevamente con el peor coche de la parrilla, tras puntuar en el Gran Premio de España con una octava posición y en Azerbaiyán con una décima, superando con creces a su compañero de equipo Marcus Ericsson, consiguiendo los únicos 5 puntos de la escudería aquel año. Pero, ¿a que no adivináis con quién se quedó Alfa Romeo para 2018? Efectivamente, el equipo italiano prefirió mantener en sus filas a Marcus Ericsson y dejaron a Pascal Wehrlein sin asiento en la Fórmula 1, pese a haber demostrado más que nadie durante 2 años seguidos que merecía un hueco en la categoría. A pesar de que algunos equipos lo sondearon, al ser piloto de Mercedes le cerraron todas las puertas. Los aficionados que siguen el DTM cuentan que Wehrlein siempre ha sido un piloto muy serio, sin ganas de bromear. Sumado a eso, dicen que tiene muy poco compromiso, algo que se demostró en su vuelta al DTM en 2018, donde compitió porque no tenía más alternativas, y parecía que no quería estar ahí, ya que había demostrado todo lo que tenía que demostrar cuando fue campeón. Mercedes abandonó el DTM al final de 2018, y con los otros dos protegidos que tenía el equipo, Esteban Ocon y Russell, dejaron completamente de lado al piloto alemán, y rescindieron su contrato como piloto de Mercedes. En 2019, Wehrlein llegaría a la Fórmula E, donde fue campeón la temporada pasada. También se le ha visto este año en las 24 horas de Le Mans junto a Felipe Nasser, otro descarte de Sauber, donde no tuvieron mucho éxito. Sin duda alguna, uno de los mejores prospectos que ha tenido la Fórmula 1, al que no le brindaron la oportunidad que se merecía y dejaron completamente de lado. Seguimos con Jan Magnussen. Si este apellido os suena, es porque es el padre de Kevin Magnussen. Jan Magnussen es un piloto danés nacido en 1974. Desde pequeño se aficionó al motocross y a los 11 años se pasó al karting, en donde tuvo una adaptación rápida tras ganar 3 campeonatos, 2 en categorías junior y 1 en senior. En 1992 pudo dar el salto a los monoplazas, ya que recayó en la Fórmula 4 británica. Su temporada de debut fue increíble, ya que ganó en 6 carreras de las 9 en las que participó, y en 1993 debutó en la Fórmula 3 británica de la mano del equipo Paul Stewart en las últimas 2 carreras del campeonato, donde consiguió una cuarta posición en Silverstone y un tercer lugar en Thruxton, resultados más que suficientes para que Paul Stewart lo retuviera un año más en la categoría. En 1994, Jan Magnussen haría historia en esta competición, ya que venció en 14 carreras de las 18 que se tenían que disputar, rompiendo el récord que tenía Ayrton Senna. El brasileño, en la temporada 1983, estableció el anterior récord con 12 victorias. Con Jan, las expectativas eran demasiado altas, y es que literalmente afirmaban que sería el próximo Ayrton Senna, porque en categorías inferiores había vencido con el mismo coche a Barrichello, Fisichella, Ralf Schumacher y Jarno Trulli, nombres con bastante peso en la Fórmula 1. McLaren no desaprovecharía la oportunidad de ficharlo para su programa de jóvenes talentos, y lo harían debutar en el Gran Premio del Pacífico de 1995 después de que Mika Häkkinen sufriera una lesión en el GP de Adelaida. En su primer fin de semana como piloto de Fórmula 1, Jan Magnussen clasificaría en 12ª posición, y en carrera acabaría en una buena 10ª posición. ¿Os suena de algo esto? En 1996 se iría a competir en turismos y también pasaría por la IndyCar, hasta que en 1997 Paul Stewart le ofreció un contrato como piloto titular de Fórmula 1 en su recién fundado equipo de Fórmula 1. Rubens Barrichello y él intentarían hacer algo con un coche increíblemente poco fiable. Magnussen solo pudo acabar en 5 grandes premios de los 17 disputados, con una 7ª posición en Mónaco como mejor resultado, mientras que Barrichello solo podría acabar en 3 ocasiones. Dentro del horror que fue esta temporada, el danés tuvo mejor temporada, pero Barrichello le superó en la general de pilotos gracias a una increíble 2ª posición en ese Gran Premio de Mónaco. Es sorprendente que la única vez que entrara en el top 10 este año fuera con tremendo resultado. En 1998, Stewart apostaría nuevamente por la misma dupla. Magnussen solo pudo acabar en 3 carreras de las 7 que disputó este año, llegando a puntuar por primera y última vez en la Fórmula 1 en su última carrera, con una 6ª posición en Canadá. Pero Stewart optó por rescindir su contrato y fichó a Jos Verstappen para sustituirlo. Según Ron Dennis, Jan Magnussen era un super talento, pero era demasiado joven para la Fórmula 1, ya que según él era muy desordenado. Parecía mentira que fuera un piloto de ese calibre, ya que él mismo se creía el haber llegado hasta esta competición, algo que confirmó el mismo danés en una entrevista diciendo que era infeliz en la Fórmula 1, ya que él tenía pensado ser campeón del mundo algún día, pero al tener muchos focos en su figura y un coche que no le acompañaba, se decepcionó a él mismo y la presión pudo con él. Desde que se fue de la Fórmula 1, Jan se ha dedicado a las carreras de resistencia, además de haber tenido el privilegio de correr unas 24 horas de Le Mans con su hijo Kevin Magnussen, un auténtico pilotazo que llegó demasiado joven a la Fórmula 1. Quién sabe si con unos años más de experiencia y un coche mejor, su carrera hubiera sido completamente distinta y podríamos estar hablando de un múltiple campeón de Fórmula 1, pero eso nunca lo sabremos.
veremos. Para finalizar, hablaremos de Nelson Piquet Jr., el mismísimo hijo de Nelson Piquet. Empezó a competir en el karting a los 8 años de edad en 1993 y era evidente que con un padre 3 veces campeón del mundo de Fórmula 1, lo que se esperaba del pequeño era que como mínimo llegara a la Fórmula 1 algún día. Y eso intentó el bueno de Piquet. Con el equipo de su padre llegó a la Fórmula 3 sudamericana en 2001, donde consiguió su primera victoria y acabó en quinta posición de la general. En 2002 arrasó en su segunda temporada en esta categoría, ya que consiguió 13 victorias y 16 poles en 17 pruebas. Con este temporadón y su apellido, en 2003 llegó a la Fórmula 3 británica. En su primera temporada en la categoría consiguió 6 victorias y 8 poles, acabando el año en tercera posición de la general, además de quedar segundo en el Masters de Fórmula 3. En 2004 repitió en la Fórmula 3 británica, donde logró otras 6 victorias y se llevó el campeonato. Tocaba dar el paso ahora a la GP2 y en su primera temporada con el equipo de su padre acabó en octava posición. En 2006 volvió a competir en la GP2, donde quedó subcampeón por muy pocos puntos por detrás de Lewis Hamilton tras conseguir 4 victorias y 6 poles. A finales de este año, Renault incorporó a su programa de jóvenes pilotos para que hiciera funciones de piloto probador y así podrían foguearlo un poco antes de dar el salto a la Fórmula 1. Tras una temporada buena de Renault en 2007, donde acabaron en tercera posición de la general, Giancarlo Fisichella se fue en busca de nuevos retos a Force India y McLaren se hizo con los servicios de Kovalainen, por lo que Renault incorporó de vuelta a Fernando Alonso en sus filas y a Nelson Piquet Jr. para 2008. El R28 no sería la misma maravilla de los últimos años. Aunque Alonso seguiría sacándole el máximo partido al coche, Piquet tendrá un inicio complicado, ya que en sus 7 primeras carreras solo pudo acabar en 2, con una 11ª posición como mejor resultado. A partir de Magny-Cours parecía que el brasileño ya estaba adaptado completamente a la categoría, ya que firmó sus primeros puntos con una 7ª posición en Francia, y en Alemania lograría su primer y único podio en la Fórmula 1 gracias a un segundo puesto. En Hungría volvería a puntuar, pero sufriría una racha de 3 carreras malas que pondría en duda su contrato para 2009. Por ello, Renault le usó para provocar aposta un accidente que favoreciera a Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur. Piquet accedió y el español ganaría la carrera, por lo que se ganó un nuevo contrato con el equipo. Hasta el final del año volvería a puntuar en Japón con una 4ª plaza y en China con una 8ª, cerrando su primera temporada en la Fórmula 1 con un podio y 19 puntos, en 12ª posición de la general. En la temporada 2009 se tendrían las expectativas bastante altas con el brasileño, pero Renault no se conseguiría adaptar del todo al nuevo reglamento. Fernando haría maravillas con el R29, sacando lo mejor de él, mientras que Piquet no entraría en el top 8 en ningún gran premio de los 10 que disputó, firmando una 10ª plaza en Bahrein como mejor resultado. Por su pobre rendimiento, Renault ya estaba pensando en su despido, y Nelson, para intentar mantenerse en la Fórmula 1, destapó el escándalo del Crashgate. Finalmente Renault le echó antes del Gran Premio de Valencia, poniendo fin a su corta etapa en la Fórmula 1. Piquet ha ido recorriendo el mundo de competición en competición, ya que desde 2009 ha competido en todo tipo de categorías. Podemos destacar su campeonato en la Fórmula E de la temporada 2014-2015, convirtiéndose en el primer campeón de la historia de esta categoría. Si te ha gustado este vídeo, te agradecería que dejes un like y te suscribas al canal, y así me ayudas a seguir trayendo más contenido al canal. Sin nada más que decir, yo me despido aquí. Mi nombre es De Lima y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!